borde comprimido hasta la línea por donde pasa el eje neutro, tenemos lo que llamamos el eje neutro ficticio. Aquí debía haber trazado una línea pasando por debajo de la placa para indicar que ahí está el eje neutro. ¿No? Bueno, entonces este es un caso especial donde se puede observar que toda la placa está comprimida. Pues bien, si bajo estas condiciones analizo, es más, para cuando el eje neutro está en esa posición, y generalmente la placa tiene poco espesor, en el caso de vigas de sección rectangular y para momento positivo, esta es la armadura comprimida, la armadura torsionada. Cuando el eje neutro queda cerca de la armadura comprimida, cerca, ¿en qué dominio estoy? 2A, el dominio 2A. Y el dominio 2A no se requiere de armadura comprimida, ¿no? Cuando estoy por el centro, más o menos estoy en dominio 2B y 3A. Y cuando estoy cerca de la armadura traccionada, 3B por dominio 4. Pues bien, apliquemos esto a la viga de sección T. El eje neutro está cerca de la armadura comprimida. Por lo tanto, estamos en dominio 3A, donde armadura comprimida no se coloca. Entonces, observen el dibujo que no estoy colocando armadura comprimida, porque no es necesario. Obviamente ya en la parte constructiva hay que colocar, ¿ya? Pero desde el punto de vista resistente no se requiere de armadura comprimida. Entonces ahí tengo la solicitación actuante y la solicitación resistente, la reacción del hormigón. Bien, entonces A es menor o igual al A sub 2 al límite. O sea, recuerden que el A sub 2 al límite vale 0,1417 de la altura útil. E sub Y, recuerden, no es E sub Y. Está mal eso. El alargamiento de la armadura traccionada llega hasta el 10 por 1000. Ahí debería decir E sub S1. Y luego, si el alargamiento llega a 10 por 1000, la tensión de esa armadura es igual a la tensión de fluencia. Muy bien. Y la armadura comprimida es nula. No se requiere de armadura comprimida. Por lo tanto, en las ecuaciones que había deducido, C sub S es igual a 0. Haciendo todas esas simplificaciones, ¿ya? Y tomando sumatoria de momentos con respecto al baricentro de la armadura traccionada, donde el brazo de palanca de C sub C con respecto a la armadura traccionada es la altura útil menos HF sobre 2, ¿no? Entonces, ahí está la ecuación de equilibrio M sub U menos C sub C por su brazo de palanca, que es de menos HF medios, y eso igual a 0. Muy bien. C sub C, en este caso, la resultante de este diagrama de tensiones, que es perfectamente rectangular, es simplemente la tensión sigma C del hormigón y por el ancho efectivo, bueno, aquí estoy colocando A sub C. A sub C es el área de la zona comprimida, ¿no? O sea, el área de la zona comprimida es igual a el ancho efectivo multiplicado por el espesor de la placa. Ese es el área de la parte comprimida. Y la tensión del hormigón, ya sabemos que es 0,85 de pi por Fz. Muy bien. Por lo tanto, M sub U ha de ser igual a menos C sub C y por su brazo de palanca igual a 0. Pues bien, mediante esta formulita, ¿no?, podemos encontrar de qué magnitud tiene que ser el momento M sub U
para que el eje neutro quede ubicado en el borde inferior de la placa. ¿Ya? Bueno, de acá despejo M sub U y observen que está en función, que no está en función de cargas, está en función de la resistencia del hormigón y de las dimensiones geométricas que tiene el elemento que estoy diseñando. Esto se puede calcular ya al inicio nomás del cálculo, porque no depende de ninguna carga, depende de la resistencia del hormigón y de las dimensiones geométricas de la sección. Bueno, este es un momento especial, es el momento para el cual el eje neutro queda ubicado en el borde inferior de la placa. Dado que es un momento especial, le vamos a cambiar la nomenclatura, ya que este momento especial es para cuando el eje neutro ficticio es igual a H sub F. Es igual a H sub F, y en lugar de utilizar como nomenclatura M sub U, vamos a utilizar M sub 0. Por lo tanto, el M sub 0 es igual a 0,85 por toda esta fórmula. ¿Y qué es M sub 0? Es el momento para el cual el eje neutro queda ubicado en el borde inferior de la placa. Entonces, ese momento es un momento de referencia que utilizamos para el diseño. Si estoy diseñando una viga de sección T y observo que el momento último de la viga que estoy diseñando es menor a M sub 0, es menor a M sub 0, pues eso significa, en cuanto a la posición del eje neutro, eso significa que el eje neutro ficticio es menor a HF, ya que para este momento el eje neutro ficticio es igual a HF. Y si el momento es menor a M sub 0, significa que el eje neutro está así, dentro de la placa. Está dentro de la placa, lo cual significa automáticamente dominio 2A y no se requiere de armadura comprimida, y lo único que tenemos que hacer es calcular la armadura traccionada. Entonces, el M sub 0 es un parámetro de comparación para saber en dónde está ubicado el eje neutro. Y además, si el eje neutro queda ubicado dentro de la placa, la zona comprimida, ¿qué forma tiene? De un rectángulo. Por lo tanto, esta viga de sección T se diseña como viga de sección rectangular, porque tiene la forma de un rectángulo. Bien, continuamos. Bueno, ya expliqué eso. Ahora, en otro caso especial, dice eje neutro ubicado en la frontera del dominio 3A y el dominio 3B. Si el eje neutro queda ubicado en la frontera del dominio 3A y el dominio 3B, veamos por acá, de esta fila del que está con lente al ladito, señorita, según lo que acabo de explicar, si el eje neutro está entre el dominio 3A y la frontera del dominio 3A y 3B, ¿de qué magnitud es la deformación del acero? ¿Qué magnitud? ¿Cuánto es la deformación de la armadura traccionada? Bien, alerta, tiene que estudiar. Por ahí se me ocurre tomar examen teórico en el primer parcial. ¿No? ¿Cuál es la respuesta a qué me dice? Sí, menor de 5 por 1000. No es menor. Estoy diciendo que está en la frontera. Es 5 por 1000. Ah, 5 por 1000. 5 por 1000. Y 5 por 1000, acuérdense, significa diseño. Entonces, ese es otro caso especial para cuando el eje neutro está en la frontera del dominio 3A y 3B. Bien, ahí está mi viga, la solicitación actuante y la zona comprimida. Podrán ver que la zona comprimida tiene la forma de una letra T. Entonces, esta es una viga 100% viga T.
porque la zona comprimida tiene la forma de una letra T. Bueno, prosiguiendo. Acá, ahí está la posición del eje neutro, midiendo desde el borde comprimido, el eje neutro ficticio, y la reacción del hormigón comprimido, con tensiones sigma C, cuya magnitud es 0,85 fps'. ¿No? Y si el eje neutro está en la frontera del dominio 3A y 3B, el eje neutro ficticio es igual al A sub 3A límite. Bueno, si A es igual al A sub 3 al límite, el alargamiento de la armadura traccionada es igual a 5 por 1000, ya lo dijimos, y por lo tanto la tensión de la armadura traccionada es la tensión de influencia. ¿Se requiere armadura comprimida en este caso? No, la armadura comprimida es cuando ya estoy dentro del dominio 3D y el dominio 4. No se requiere armadura comprimida, ¿no? O sea, la resultante de la armadura comprimida no interviene. Bien, ahora, la zona comprimida también la dividimos en dos partes, una parte central y las laterales correspondientes a las alas. Ahí está la resultante de la parte central, C sub C1, y la resultante correspondiente a las alas, C sub C2, la armadura traccionada y la fuerza de reacción de la armadura traccionada. Y bueno, no se requiere armadura comprimida, pero lo estoy colocando porque al final de cuentas siempre va armadura comprimida, principalmente para combatir la fisuración debido a la refracción y la temperatura. Particularmente las placas de hormigón, una vez hormigonadas, esas placas quedan expuestas totalmente al sol. Y por lo tanto, en los primeros días, cuando el hormigón recién va endureciendo, ya aparece el fenómeno de retracción y puede fisurar las placas. Entonces, sí o sí, tiene que ir la armadura, ¿no? La armadura de la zona comprimida, tanto en el sentido longitudinal como en el sentido transversal, o sea, arriba hay una parrilla, para combatir el fenómeno de retracción y temperatura del hormigón. Y en la construcción de pavimentos rígidos, o sea, pavimentos de concreto, ¿cómo combaten el fenómeno de retracción? Porque esos pavimentos ni siquiera llevan armadura. Junta. Primero combaten implementando juntas de dilatación. ¿No? Juntas de dilatación cada 2,5 metros normalmente. Cada 2,5 metros viene su amoladora y luego ellos lo llenan con alquitrán. Eso es para combatir la fisuración debido a la retracción y a la temperatura. Y luego le echan otros componentes, ¿no? Como fibra, hay fibras de plástico que también, ¿no? Y otros componentes, cosas que ese pavimento, pues, un pavimento que está sometido a cargas dinámicas, tiene nomás que tener buena resistencia y durar buenos años. Y con un control estricto del agua, principalmente, aunque de eso se encargan las que producen hormigón, Concretec, Redimix, hay varias empresas colombianas, por si acaso, las cochabambinas también se han venido un montón, ya paseños también se han venido un montón al tema de la construcción. La mayoría de los condominios que se están construyendo son de empresarios cochabambinos, paseños, y bueno, es porque pues, Santa Cruz de alguna manera es una ciudad pujante. Al gastar de dinero, continuamos. La altura útil
ahí está la altura útil. La distancia del baricentro de la armadura traccionada a la resultante de la ala y la distancia de la armadura traccionada a la resultante de la parte del nervio que está comprimido, ¿no? Y con eso podemos plantearnos las ecuaciones de equilibrio. He llegado al mismo gráfico que le iba mostrando al inicio de esta clase, el mismo gráfico, solo que acá no va a intervenir la armadura comprimida. Esa es la única diferencia. Con sumatoria de momento, M sub U es positivo, menos C sub C1 por su brazo de palanca, menos C sub C2 también por su brazo de palanca, y igual a 0. Luego, reemplazando los valores de C sub 1 y C sub 2, que ya lo habíamos visto en una anterior diapositiva, reemplazando y simplificando llegamos a esa expresión. Y ya dije que este es un momento especial. De aquí despejo M sub U y, ¿no?, como podrán ver, M sub U está en función de la resistencia del hormigón y de las dimensiones geométricas y del eje neutro. Pero este eje neutro no es cualquier eje neutro, ¿no? Por cuanto dijimos que este eje neutro es la frontera entre dominio 3A y 3B. ¿Y cuánto vale A? A obviamente es igual a A sub 3 al límite, ¿no? Es igual a A sub 3 límite, que vale 0,31,875 de. Por lo tanto, reemplazando este valor en estas ecuaciones, voy a llegar a lo siguiente, ¿ya? Y obviamente al momento, el momento para el cual, digamos, el eje neutro está en la frontera de 3A y 3B, le llamamos el M sub 3A límite. Por lo tanto, el M sub 3A límite ha de ser igual, ya habiendo reemplazado donde dice eje neutro ficticio por este valor y simplificando, llegamos a esa expresión. Entonces, el M3A límite, es otro parámetro de referencia para el diseño, para cuando estamos diseñando vigas de sección T. Pues por aquí está aproximadamente el A sub 3A límite, ¿no? O bien, para que el eje neutro se posicione en esta posición, el momento tiene que ser el momento M sub 3A límite. Ahora, cuando estoy diseñando, yo tengo un momento de la viga que estoy diseñando. Si MU es menor o igual al M3 al límite, significa que de esta posición del eje neutro, donde la deformación del acero es 5 por 1000, ¿ya? Si MU es menor al M3 al límite, significa que estoy por acá. Y si estoy por acá, ¿cuál es la deformación del acero traccionado? Por 1000 es para cuando A es igual a sub 3 al límite. Pero si el eje neutro queda un poquito más arriba, está entre el 5 y el 10 por 1000. Porque cuando llegue acá arriba, estoy en dominio 2A y es 10 por 1000, ¿no? Bueno, y luego, si M sub U es mayor al M3 al límite, significa que el eje neutro está acá abajo, donde para esa zona ya se necesita armadura comprimida. Les comento que cuando se diseña vigas de sección T, este es el caso que más se presenta. Rara vez, a la muerte de un cura. Claro, que cuando ustedes leen los avisos necrológicos, rara vez sale, ¿no?, que un padre ha muerto. Generalmente son las personas civiles. Esto es lo que más se da cuando se diseñan vigas de sección. Por lo tanto, tienen que diseñar sección rectangular. Bien, haciendo un resumen de lo que he ido explicando,
Cuando diseñamos se presentan tres casos. Caso 1, cuando el momento de la viga que estoy diseñando es menor o igual a m sub 0, lo cual significa que A es menor al espesor, menor o igual al espesor de la placa. O en otras palabras, el eje neutro queda dentro de la placa. Y aquí se diseña como viga de sección rectangular, ¿no? Bien, eso ya lo habíamos visto, que no se necesita armadura comprimida. Y el diseño es dúctil y antieconómico. Dejamos por allá. Señorita, el que está al lado de la ventana, al ladito. ¿Por qué en el caso 1 el diseño es antieconómico? Es dúctil, pero antieconómico. También no está prestando atención. Bueno, porque en este dominio el aplastamiento del hormigón varía entre 0 y 2 por mil, ¿no? O sea, para que el hormigón trabaje a su máxima resistencia, tiene que llegar sí o sí al 2 por mil. Si es menor de 2 por mil, el hormigón no está trabajando a su máxima capacidad resistente. Eso lo dice el diagrama tensión de formación del hormigón. Bueno, ya, entonces, y este es el caso que más se da cuando diseñamos vigas de sección. El caso 2, cuando el momento de la viga que estoy diseñando está entre el M sub 0 y el M3 al límite. Entonces, en este caso, ya el eje neutro ficticio es mayor a H sub F y menor o igual al A sub 3 al límite. Y bueno, en este caso, pues el eje neutro queda ubicado dentro del nervio. Dentro del nervio, ¿no? Y donde A está entre HF y el A sub 3A límite. Acá se requiere armadura traccionada y aún todavía no se necesita armadura comprimida. Y el alargamiento de la armadura traccionada mayor o igual al 5 por mil. Y el diseño es dúctil y económico. Y finalmente el caso 3, cuando el momento de la viga que estoy diseñando es mayor al M3 al límite. Bueno, en este caso ya A es mayor al A sub 3 límite y el eje neutro queda más cerca de la armadura traccionada. Queda más cerca de la armadura traccionada y en este caso se requiere tanto armadura traccionada como armadura comprimida. Son distintas de ser. Y el diseño es frágil y antieconómico. Frágil significa que no avisa antes de romper. Ahí la viga no presenta fisuras. Antiguamente se diseñaba en el caso 3, estaba permitido diseñar en el caso 3, ¿no? Y resulta que cuando diseñamos en el caso 3, entra más armadura que en los casos 2 y 1. Y los ingenieros, como veían entraba más armadura, creíamos que era mejor. Cuando no, señor. Creíamos que cuanto más armadura la viga era más seguro, más resistente, pero no era así. ¿Ya? Primero porque cuando rompe este tipo de vigas no avisa antes de romper. Está intacta y de repente nomás se viene para abajo, sin previo aviso. Bien, entonces, vuelvo a repetir, aquí estoy redundando ya con bastante